Punto 7. Generar gran cantidad de documentación impresa sobre el TLC y sobre la oposición, apta para ser repartida. Un problema serio que tenemos quienes estamos haciendo proselitismo a favor del TLC es la ausencia total de documentación de fácil digestión, que pueda circular masivamente. Como ya es sabido, ese es un punto que él no ha desarrollado particularmente bien. En este momento tienen empapelado el país con volantes. La documentación que hay que hacer es de 3 tipos. Es cierto, yo todavía me he encontrado papeletas pegadas en algunos lugares que dicen sí, no. O sea, son papeletas que tienen 16 años. 3 tipos. 1. La que aclare en lenguaje muy simple algunos de los argumentos más insidiosos contra el TLC. Medicinas, aguas, celulares, etc. Como parte de esto, es muy importante que algunas instituciones clave, por ejemplo, el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Trabajo, generen oficialmente volantes que contesten en términos muy contundentes los volantes que están siendo repartidos en sus propias instalaciones por los sindicatos de esas instituciones. Lo que quiso decir aquí un poco ahí, sin comas y sin tal, es que los sindicatos estaban repartiendo dentro de las zonas de trabajo documentación a favor del no. Esto también fue muy criticado por parte del sí, y es que sí había dentro de las empresas y dentro de ciertas instituciones del Estado mucha campaña a favor del no, que tal vez no era autorizada o era de acción propia, era simplemente porque alguna persona que estaba a favor del no lo hacía. Y entonces aquí lo que él dice es, no puede ser que en estas instituciones no se haga lo mismo con el sí. Tipo número 2 de documentación que pedía don Kevin Casas en el memorándum del miedo. La que exponga los efectos de un rechazo al TLC sobre sectores o aspectos específicos. Por ejemplo, las láminas de presentación que usa Jorge Woodbridge. No sé quién es don Jorge. La que siempre, y el punto número 3, dice la que siempre cizaña sobre los líderes, motivos, métodos, financiamiento y vínculos internacionales del no. Don Kevin quería que quedara muy claro que tenían que asociar al no con movimientos que siempre han sido rechazados por la inmensa mayoría de la población costarricense. Y lo dejó claro en los movimientos de izquierda y tal, ¿verdad? No solo nacionales, sino internacionales. Sí. Y finalmente no. Punto número 8. Organizar un programa sistemático de visitas a las empresas por parte de altos funcionarios del gobierno. En este momento el gobierno, explica don Kevin, en este momento el gobierno, el espacio de proselitismo más fácil de aprovechar y el que nos ofrece las mejores oportunidades es, por mucho, las empresas. Ahí hay más de 1 millón de trabajadores. Debemos organizar un esfuerzo sistemático de visitas a las empresas más grandes del país, con charlas a favor del sí, impartidas por personas de alto nivel y con documentación en la mano. Ningún esfuerzo de proselitismo es potencialmente tan efectivo como este. Y dice, idealmente, eso se supone en 5 pasos. 1. Disponer de la información de cuáles y dónde están las empresas más grandes. 2. Que la campaña contacte a los empresarios para que concedan un espacio para la charla. 3. Que la empresa envíe de inmediato una carta al Ministerio de Planificación pidiendo que el gobierno le envíe un representante para hablar del Plan Nacional de Desarrollo o de la visión futura del país o algo por el estilo. Eso, pone entre paréntesis, para cubrirnos las espaldas de cara al Tribunal Supremo de Elecciones. Don Kevin sabía que este documento, si se filtraba, iba a causar pupita. Y se filtró. Esto no lo hemos dicho también. Este documento lo filtra un periódico que se llama El Semanario Universidad. Y lo divulga. Entonces, don Kevin se curó en salud. 4. Armar un programa de visitas a empresas para al menos 30 jerarcas de gobierno. Y 5. El jerarca visita a la empresa, en algunos casos acompañados por el diputado de la zona, y deja documentación. Termina en este punto diciendo, si 30 funcionarios visitan 10 empresas por semana, será posible cubrir casi 2.500 empresas en las próximas 8 semanas. Hay que dar énfasis a las más grandes y las dirigidas a la exportación. Lo que es importante en todo caso es asegurar que los jerarcas de gobierno y los diputados no anden de paseo con el presidente. Eso es una injustificable pérdida de tiempo y esfuerzo. Aquí don Kevin lee bien el tema de que se ve
muy mal que que juntaran al presidente con las personas que andaban haciendo ese proselitismo. Pero lo ve importante. De hecho, aquí también vamos a tratar de salvarle un punto. Él lee muy bien el tema de la información que le están dando al trabajador. Porque cuando al trabajador o a la persona como uno, de a pie, normal, le explican las cosas sencillas, las entiende, no es como que no se pueda. Bueno, verbigracia este proyecto, ¿verdad? Que nosotros hemos tratado de explicar la historia de Costa Rica lo más simple posible, y eso ha demostrado que funciona. Entonces él lee muy bien eso, lee muy bien que el trabajador, si se informa, puede cambiar de opinión. Entonces, por eso es que tampoco era un tema tanto del miedo, era también que él entendía que la gente estaba poco informada. Punto número 9 y final. Organizar un acto multitudinario de fuerza para darle motivación a la campaña. Y explica. Existe una gran desmotivación entre quienes están a favor del TLC, desorientación por la ausencia de una campaña y en muchos casos miedo de expresar las opiniones. Hay que motivar a los partidarios del sí, hacerles sentir que la campaña está haciendo cosas, que no están solos y que somos muchos. Es recomendable organizar un acto público o un festival multitudinario. Podría ser una marcha, pero ahí casi siempre tenemos problemas, pone entre paréntesis don Kevin. Y termina como, pero la gente tiene que sentirse acompañada y motivada. Punto y final. Punto final de los 9 eslabones que dice don Kevin y don Fernando, que son los que la campaña del sí tenía que activar. Una vez más repito, este documento no lo traemos porque nosotros, como le digo, nosotros no pudimos ni votar ni nada por el estilo, ni creo que podamos cambiar la historia de lo que fue, sino para demostrar que detrás de lo que nosotros vivimos día a día y de lo que nosotros creemos conocer, hay muchas cosas que están pasando detrás de nosotros y que nosotros no nos damos cuenta. Y 2, darnos cuenta también cómo desde siempre nuestra opinión ha estado siempre un poquito ahí como siendo intentada de manejar. En este caso, aparte del documento en sí, también trajimos en qué terminó todo esto. Este memorándum se filtra y se arma como decimos aquí, la de San Quintín en Costa Rica. Porque claro, mucha gente del sí se sintió manipulada, se sintió usada. Y mucha gente del no, pues, qué más enojada podían estar que darse cuenta que el propio jefe del país, que el propio presidente del Ejecutivo estaba siendo... Porque no se sabe, o no vamos a decir aquí si don Óscar o don Rodrigo siguieron estas ideas. Había salido diciendo que nunca había puesto en práctica nada, pero bueno, no sabemos, ¿verdad? Nosotros no podemos decirlo sí o no, porque tendríamos que sentar aquí a don Rodrigo o a don Óscar y decirle, a ver, háblenos de esto, ¿verdad? Sería increíble, pero sí es como para darnos cuenta de que tanto el sí como el no llegaron al límite, ¿verdad? En este caso, pues se trajo el memorándum del miedo, pues porque es un documento muy de fácil acceso, muy comprobable y que sobre todo tuvo vía judicial, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero el no, pues también hizo su parte, ¿verdad? Los que estábamos ahí veíamos cómo el no también empezaba a infundir miedo en la gente sobre lo que iba a pasar o no. Porque, bueno, cada uno utiliza... Cada uno con sus intereses, ¿verdad? Defendiendo los intereses que... Correcto. Que le hay que recordar que él no defendía, sino que sus puntos más de más conflicto era el tema de la apertura de seguros, la apertura de las telecomunicaciones, que eran las más importantes hasta ese momento. Sí, o sea, todo el resguardo del monopolio, lo que existía antes, que era que el monopolio de los seguros, el monopolio de las telecomunicaciones lo tenía el Estado, y bueno, que al final se abrió. La apertura comercial, ¿verdad? Correcto, y la capacidad de muchos aranceles fueron cambiados para estimular la importación y exportación de productos con Estados Unidos. Hay que también, ahora lo hablábamos fuera de que todos los países que negociaron este tratado lo aprobaron desde sus respectivas asambleas legislativas, sus congresos, correcto. Solo nuestra aprobación se vio llevada a un referéndum para aprobar una ley. Todos los países centroamericanos y con República Dominicana.
Y hicieron así. Vamos a hablar un poquito sobre ese asuntito. El Tribunal Supremo de Elecciones, después de una recolección de firmas, convoca, porque es el Tribunal Supremo de Elecciones el que puede convocar un referéndum. Eso no lo puede convocar ni el presidente, ni los diputados, ni los jueces, ni los magistrados. Solamente el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuántos son? ¿Como 100,000? ¿O depende de la población? Me parece que serán mucho más. Me parece que esas podían ser tal vez hasta... Tal vez el dato está por ahí. Creo que hay un porcentaje, pero tiene de la población. Tiene que ser un porcentaje de pero del para ese padrón. No sé, creo que eran 100,000, no me acuerdo. En este contexto, se lee acá, el semanario Universidad publicó un documento privado llamado el Memorándum, redactado por Kevin Casas Zamora y el diputado Fernando Sánchez Campos de la entonces Liberación Nacional, por Heredia, que estaba dirigido al presidente y vicepresidente, ¿verdad? El documento fue sustraído ilícitamente de la cuenta de correo electrónico del presidente de la República y entregado a la prensa. El contenido del documento generó una fuerte reacción pública y la condena de diversas personalidades políticas y académicas, tanto de quienes estaban a favor como en contra del tratado. Entonces, quedamos acá en que el correo del presidente se ve vulnerado y pues sacan el documento y lo filtran. Esto también no se supo en ciencia cierta quién realizó dicha acción. ¿Cómo lo hicieron también? Porque lo que sí es cierto es que llegó a la redacción... Tal vez alguien de adentro, siento yo, porque ahí entonces... Correcto, no sé. ¿Verdad? Porque el contexto más importante es que el Partido de Liberación Nacional, este era el primer, como la primera ruptura importante, porque dentro del propio partido habían distintas posiciones. Los otros partidos, los partidos de izquierda o algunos partidos... Acción Ciudadana. Sí, correcto, los del centro tal, estaban todos decididos por el no. Estaban sólidos en el no. Entonces, hubo un momento, que es cuando es el contexto en el que sale este documento, en el que el no se presentaba como un formidable ganador. Como bien lo leen, más por la inacción del sí que por las virtudes, ¿verdad? Poco después, el día 28 de septiembre de 2007, un informe de la Auditoría Interna del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, llamado Mideplan, absolvió de toda responsabilidad a Casas por cualquier presunto uso inadecuado de fondos públicos para elaborar o ejecutar el contenido del memorándum de la campaña del TLC. Básicamente, don Kevin pudo haber hecho esto un sábado cualquiera y no estaba trabajando. Pudo hacerlo con su computadora propia, con su propio internet, con sus propias cosas y básicamente no había forma. Cómo probarlo. No había forma. También importante de ahí, que don Kevin renunció el 22 de septiembre del 2007. Correcto. A la vicepresidencia. Él renuncia cuando se filtra todo esto, ¿verdad? Y es que fue muy importante también porque era como... Y asume Laura Chinchilla, si no me equivoco. Ok, ese está bueno, doña Laura Chinchilla, que a la postre se convierte en la primera presidente, ¿verdad? Mujer de nuestra historia. Continúa y dice: unos meses más tarde, el 30 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica también absolvió de toda responsabilidad a Casas por supuestas faltas electorales derivadas del memorándum. Bueno, don Kevin en el propio documento deja claro que él conocía la reglamentación, claro. Y pues él se curó en salud. El tribunal argumentó que el documento fue escrito en pleno ejercicio de la libertad de expresión de sus autores, que se trataba de un documento privado no destinado a la circulación masiva y que no existía evidencia alguna de que su redacción hubiese ocasionado un daño a terceros. Completamente cierto, es decir, lo que dicen es completamente cierto. Nada que decir en esa resolución. Que fue ético, ¿no? De ahí. Aquí ya habría que irnos a la parte de qué cree... Ajá. Y ya es muy personal, por eso es que nos interesa tanto leer los comentarios.